Me llamo Amber. Tengo 25 años y soy una mujer que, la verdad, siente que vive su vida en segundo plano. Por mucho tiempo he tratado de encontrarle sentido a las cosas, pero no tengo un trabajo de tiempo completo que me dé dirección. No ha sido fácil, sobre todo porque siempre he sido muy reservada. Fui a la preparatoria, pero terminé dejándola, así que mi educación se quedó a nivel medio. Desde entonces, vivo con mis papás y hago trabajos de medio tiempo. También hago trabajos freelance en línea siempre que puedo. Tengo un hermano mayor que se llama Brian, y él es 3 años más grande que yo. Es todo lo contrario a mí, extrovertido, popular y buenísimo en los deportes. Parece que hace amigos donde sea que vaya, mientras que yo prefiero estar sola. Brian nunca quiso que nadie supiera que tenía una hermana como yo. Rara vez traía a sus amigos a la casa y, si me lo encontraba en alguna tienda, me ignoraba por completo. Al final, aprendí a no tomarlo personal. Me di cuenta de que ese era su problema, no el mío. Cuando se fue a la universidad y se mudó, dejé de preocuparme por eso, pero después, las cosas empezaron a cambiar. Brian comenzó a salir con chicas y, de pronto, se empezó a hablar de que se casaría. Cuando anunció que traería a su prometida para que conociera a nuestros papás, no me sorprendió porque ya iba a cumplir 28 años. Yo estaba en casa ese día y decidí unirme a ellos. Papá, mamá, ya llegué, grité mientras cruzaba la puerta. Justo cuando Brian llegó y me vio sentada ahí con nuestros padres, se quedó confundido por un momento. Fue un breve destello de sorpresa en su rostro antes de que volviera a su expresión calmada de siempre. Perdón por la interrupción, dijo su prometida mientras entraba a la casa, como si no notara lo incómodo del ambiente. Me miró y dijo, hola. Pero sus ojos claramente preguntaban, Brian, ¿quién es ella? Era obvio que él no me había mencionado para nada. Gracias por venir hasta aquí. Soy la mamá de Brian, dijo mi mamá, presentándose, y este es su papá. No me mencionó en absoluto. La prometida de Brian, cuyo nombre pronto supe que era Lauren, parecía satisfecha con las presentaciones y se inclinó de manera educada, pero la confusión seguía reflejada en su rostro. Mi papá tampoco se molestó en presentarme. En ese momento, me sentí invisible. Mis padres siempre habían sido duros conmigo, especialmente en comparación con mi exitoso hermano. A menudo decían cosas como, tu hermano puede hacerlo, ¿por qué tú no? Parecía que eso era parte de nuestra educación, pero, con el tiempo, sus comentarios se volvieron más duros. Para ellos, terminé siendo la sanguijuela que chupa dinero. Podía sentir que querían ignorarme por completo durante esta reunión. Voy por más bebidas, dijo mi mamá mientras se levantaba para ir a la cocina. Antes de alejarse, se inclinó hacia mí y susurró, ¿por qué estás aquí? Regresa a tu habitación. Yo solo quería demostrarles a todos que quería ser parte de las cosas, que quería conectar con ellos a mi manera, pero sentía que mis intentos no estaban funcionando. Aún así, no podía irme. Me quedé donde estaba, tratando de integrarme, aunque fuera como parte del fondo. Lauren se presentó a mis padres con una sonrisa radiante, y no pude evitar sentir una punzada de celos. Tenía mi misma edad, pero su belleza y elegancia la hacían parecer mucho más sofisticada. Me sentí fuera de lugar, como una adolescente incómoda otra vez. Mi hermano, sin embargo, parecía un poco molesto por mi presencia. Presentó a Lauren a mamá y papá, pero a mí me ignoró por completo. Me sentí como un fantasma, flotando entre ellos sin ser vista. Después de hablar sobre la boda y los planes próximos, la conversación cambió a temas más casuales, pero Brian seguía actuando como si yo no existiera. Me sentí invisible mientras todos compartían historias y risas. De repente, Brian se volteó hacia mí y preguntó, ¿qué sueles hacer, Amber? Antes de que pudiera responder, me interrumpió, espera, Lauren, no necesitas hablar con ella. Sus palabras fueron claras y despectivas. Lauren parecía sorprendida, mirándonos como si intentara entender qué estaba pasando. Eso es correcto. No te preocupes, intervino mi mamá con un tono casi alegre. Ella es solo una extraña con nuestro mismo apellido. ¿Una extraña? Agregó mi papá. Algo dentro de mí se rompió. Fue un golpe fuerte y doloroso. Me di cuenta de que la reconciliación con ellos era imposible. Sentí que ya habían decidido que yo no era más que una extraña en mi propia familia. La reunión terminó poco después, y tuve la sensación de que mi presencia no había importado en absoluto. Bien podría haber sido invisible. Me fui sintiéndome más aislada que nunca. Poco después de esa noche tan incómoda, Brian y Lauren se casaron. Comenzaron a construir una vida juntos, creando algo que parecía tan vibrante comparado con la mía.
Brian se había graduado de la universidad y conseguido un buen trabajo en una empresa reconocida. A pesar de que seguía en sus 20, sus ingresos eran impresionantes, lo cual solo hacía que yo me sintiera aún más inadecuada. Lauren decidió dejar su empleo para dedicarse al hogar. Mi mamá y yo observamos desde la distancia cómo se adaptaban a su nueva vida. Finalmente, recibimos una invitación para la fiesta de inauguración de la casa de Brian y Lauren. Sería una pequeña reunión con amigos cercanos y familiares, incluidos los parientes de Lauren y los jefes de Brian. Mi mamá estaba emocionadísima. Ay, ya llegó, el tiempo pasa volando, tenemos que preparar un regalo de inauguración. ¿Qué les deberíamos llevar?, dijo mientras revisaba la invitación. Mi papá le dio la vuelta a la tarjeta de manera casual y respondió, somos familia, no tiene que ser nada muy elegante. Pero cuando él volteó la invitación, noté algo que me dejó helada. Solo estaban escritos los nombres de mis padres. El mío no aparecía por ningún lado. Era como si mi existencia hubiera sido borrada de la narrativa familiar. Mi mamá también lo notó. Se giró hacia mí y preguntó, Amber, ¿tú también vas a ir? Sus palabras me confundieron. Después de la forma en que me habían tratado en la reunión anterior, pensé que mi presencia no importaba. Bueno, está bien si no voy, no pasa nada, de verdad respondí vacilante, intentando restarle importancia. Pero mi mamá insistió, no, tú vienes. La firmeza en su voz dejó claro que no era una opción, así que, sin mucho que hacer, terminé atrapada en medio de los planes de mi familia, sintiéndome como una invitada no deseada en mi propia vida. Hice los arreglos necesarios y terminé yendo a la fiesta. El día de la reunión, el cielo se nubló y de repente comenzó a llover. Mis padres y yo tomamos un taxi hacia la casa de mi hermano. Cuando llegamos, Brian y Lauren no salieron a recibirnos. Se quedaron adentro, quizá esperando que la lluvia los excusara de salir. En cuanto el taxi se detuvo frente a la casa, mi mamá se giró hacia mí y dijo, paga por mí. Sin esperar mi respuesta, se bajó rápidamente junto con mi papá. Ambos corrieron hacia la entrada bajo la lluvia, sin paraguas, como si estuvieran desesperados por llegar. Miré la distancia entre nuestra casa y la de Brian y pensé que quizá era algo exagerado haber tomado un taxi, pero decidí no discutir. Fui quien pagó la cuenta, y luego me apresuré para alcanzar a mis padres. Cuando finalmente llegué a la entrada, Lauren me miró y preguntó, ¿quién eres? Me di cuenta de que solo me había visto una vez antes y probablemente no me recordaba, así que me presenté. Soy Amber, la hermana de Brian. Su respuesta me tomó por sorpresa. Sonrió y dijo, la que dejó la prepa. Luego, con un tono casual que me revolvió el estómago, agregó, no invitamos al parásito que vive de sus papás. Sus palabras me dolieron profundamente, pero lo peor fue cuando Brian entró justo en ese momento y replicó con el mismo desdén, ¿qué haces aquí? Lauren siguió, oye, Brian, te dije que no la invitaras. ¿Por qué está aquí? Sentí como una ola de vergüenza me invadía. Estaba claro que Brian no me quería ahí. La actitud de Lauren cambió por completo una vez que supo quién era yo. Ahora era incluso peor que mi hermano y mis padres con su trato despectivo hacia mí. Hubiera sido mejor no haber venido. Mi hermano, con cautela, preguntó tratando de evaluar la reacción de Lauren. Sí. Eres un extraño, respondió ella fríamente, con tu falta de educación. Ni siquiera cuentas como alguien con preparación. Lauren intervino con una expresión tranquila pero aterradora. ¿Podrías abandonar la propiedad rápidamente? Sentí que estaban de acuerdo en que no me querían ahí. Ya no era bienvenida. Me di la vuelta y me fui, sintiéndome completamente humillada. El taxi ya se había ido, y como no estábamos en una calle principal, conseguir otro parecía casi imposible. No tenía paraguas y, mientras caminaba bajo la lluvia, podía escuchar la risa de Lauren detrás de mí. Después de un rato, finalmente llegué a casa. Mis padres regresaron más tarde luciendo como si hubieran disfrutado la fiesta, pero cuando me vieron, fruncieron el ceño. ¿Por qué te fuiste tan de repente? Ni siquiera pudiste llamar un taxi para el camino de regreso. Eres tan inútil, se quejó mi mamá con un tono áspero, como siempre. Lo siento, de repente me dolió el estómago, mentí, tratando de ocultar la verdadera razón de mi partida. La respuesta de mi mamá fue la misma de siempre, por eso te vas sola, no tienes esperanza. Luego agregó, asegúrate de entregar el regalo más tarde. Mi papá intervino, con su voz cargada de decepción y exasperación, hablando del regalo que había preparado para llevar a la fiesta, pero al final, ese regalo terminó conmigo en casa, sin haberlo entregado. Quería enviarles el regalo por correo, pero no tenía su dirección.
Pedírsela a mis padres me hacía sentir incómoda por toda la tensión que se había acumulado, así que decidí contactar directamente a mi hermano. Le mandé un mensaje de texto: quiero enviar un regalo, ¿me puedes dar tu dirección? Esperaba una respuesta sencilla, pero su contestación fue breve y cortante: no le doy mi dirección a extraños. Solté un suspiro, sintiéndome completamente derrotada. ¿Realmente le divertía tener este tipo de poder sobre mí? Era humillante que me tratara así. Me pregunté si Lauren también estaría involucrada, burlándose de mí junto con mi hermano. Independientemente de la razón, me pareció absurdo y decidí abandonar la idea de enviarles un regalo de felicitación por su fiesta de inauguración. Mientras estaba sentada en mi habitación reflexionando sobre todo, me quedó claro que ya no podía seguir viviendo con mi familia. Intentar llevarme bien con ellos era inútil, y necesitaba encontrar mi propio camino. Tomé la decisión de vivir sola. No tenía un trabajo de tiempo completo, pero había ahorrado algo de dinero de mis empleos de medio tiempo, lo suficiente para rentar una pequeña habitación y empezar de nuevo. Vivir sola fue liberador. Ya no tenía que lidiar con los juicios de mis padres ni con la indiferencia de mi hermano. Como no tenía muchos recursos, decidí explorar el mundo de las transmisiones en vivo. Siempre me había interesado ver streams, y sentía que tenía un buen ojo para detectar tendencias entre los streams populares. Pensé que podía intentarlo yo mismo. Para mi sorpresa, cuando comencé a transmitir, empecé a ganar decenas de miles de dólares cada mes. Los ingresos crecieron lo suficientemente rápido como para cubrir mis gastos de vida y darme cierta libertad. Sintiéndome empoderada, decidí invertir el dinero que no estaba usando. Las inversiones salieron bien, y pronto estaba manejando una pequeña empresa de importación y venta de bienes. Estaba ocupada, pero de una manera positiva. Cada día me sentía realizada, y lo mejor de todo era que ya no tenía a mi familia encima quejándose por el tiempo que pasaba en la computadora. Podía concentrarme completamente en mi trabajo y mis transmisiones. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía feliz y productiva. Unos meses después, recibí una llamada de mis padres. No se habían comunicado conmigo desde que me fui de casa, así que me sorprendió. Querían hablar conmigo para pedir ayuda económica, para Brian. ¿Por qué?, pregunté, genuinamente curiosa. ¿Qué había pasado con el hermano que acababa de construir una casa nueva y parecía tenerlo todo bajo control? Mis padres dudaron, pero finalmente comenzaron a explicarme la situación. Al parecer, Brian había comenzado a organizar fiestas frecuentes en su nueva casa. Decían que estaba haciendo networking con varias personas, jefes, ejecutivos, clientes y conocidos de Lauren. Durante una de estas reuniones, alguien le propuso una oportunidad de inversión. En su afán por demostrar su valía, Brian terminó confiando en las personas equivocadas. Mientras continuaban explicándome los detalles, podía sentir como mi corazón se hundía. No podía creerlo. Este era el mismo hermano que me había tratado como a una extraña y ahora necesitaba mi ayuda. Era un giro cruel del destino. La propuesta fue impactante. Mi hermano, quien siempre parecía tan responsable, había desperdiciado una gran suma de dinero tras caer en la trampa de una inversión que prometía ganancias rápidas. Me sorprendió que Brian, teniendo un trabajo decente, hubiera cometido un error tan grande. ¿Quién recomendó esta inversión?, pregunté, con una mezcla de curiosidad e incredulidad. No es una estafa, respondió rápidamente mi mamá, con una confianza que me pareció fuera de lugar. Es uno de los conocidos de Lauren. Parecía que mis padres habían puesto toda su confianza en Lauren, lo cual me incomodó. ¿Cuánto necesitan?, pregunté, tratando de entender la magnitud del problema. Se sorprendieron por mi pregunta, y me di cuenta de que la cantidad que estaban a punto de mencionar sería considerable, mucho más de lo que alguien con un trabajo promedio podría prestar. ¿De verdad es esa la cantidad que mi hermano necesita como préstamo?, insistí, ya con temor a la respuesta. Después de una pausa incómoda, finalmente lo confirmaron. La cifra era enorme. Además, mis padres admitieron que la inversión tenía dudas y que no podían garantizar que se recuperara el dinero. No puedo conseguir tanto dinero, dije, frustrada. Mi paciencia estaba llegando al límite. Lo siento, necesito colgar. Espera, dijeron desesperados. Somos tu verdadera familia. Ayúdanos. ¿Familia real?, respondí con sarcasmo, mientras una amarga risa escapaba de mis labios. Demasiado poco, demasiado tarde, lo siento, pero estoy ocupada. Soy una extraña para ustedes, ¿recuerdan? Y con eso, colgué el teléfono. Una mezcla de ira y alivio me invadió. Por fin, había puesto un límite. Más tarde ese día,
Estaba en medio de una reunión de negocios cuando recibí una visita inesperada. Mi secretaria se me acercó, nerviosa, y me dijo: «Hay invitados aquí para usted, presidente». Miró hacia atrás, como si estuviera preocupada. «No tengo otras citas». «¿Quiénes son?», pregunté, de repente tensa. Cuando entré al área de recepción, me sorprendí. Allí estaba mi hermano, mi cuñada embarazada, Lauren, y mis padres. Se veían fuera de lugar en mi oficina, y sentí inmediatamente que la tensión aumentaba. «¿Estás dirigiendo una empresa?», preguntó mi hermano, sonriendo burlonamente, mientras observaba la oficina con aire de superioridad. «Bueno, es mucho más pequeña que donde trabajo», respondí, fingiendo que no los conocía. Mi corazón latía más rápido, lleno de una mezcla de miedo e incredulidad. «¿Qué pasa con esa actitud?», gritó mi hermano, perdiendo los estribos. Antes de que pudiera responder, mi madre intervino, diciendo: «Hablamos de esto antes». Su tono cambió a uno más suplicante. «Necesitamos tu apoyo. Estás dirigiendo una empresa, así que puedes ayudarnos, ¿no?». Me sorprendió su desvergüenza. Parecía que estaba pidiendo dinero como si fuera lo más normal del mundo. «Sí, es un momento importante para nuestra familia», intervino Lauren, con los ojos muy abiertos. «Estoy a punto de dar a luz, y el crecimiento del bebé no va bien. Necesitamos ver a un buen doctor, por favor, Amber». Mi padre se unió a ellos, haciéndolo parecer como si fuera mi deber rescatarlos. Mientras tanto, los empleados pasaban ocasionalmente por la recepción. Sentí una ola de vergüenza invadirme. Estaban causando un gran disturbio, y quería deshacerme de ellos lo más rápido posible. «Por favor, váyanse. Están causando un disturbio», dije, con voz firme, pero tensa. Mi hermano explotó de ira de nuevo. «¿Qué haces? ¿Te refieres a un disturbio? Vinimos hasta aquí y así es como le hablas a tu familia», gritó, su voz llena de enojo. Los empleados que pasaban se detuvieron y miraron con preocupación. Podía sentir sus ojos sobre mí y odié cada segundo de eso. Mi hermano comenzó a hacer una escena. «¿Conocen a esta chica? Abandonó la secundaria. Es una reclusa, no ordenada», gritó, aparentemente con la intención de humillarme, pero, para mi sorpresa, los empleados respondieron. «Sé que todos conocen los antecedentes del presidente», dijo uno de ellos, desafiante. «Yo también. El presidente contrata a muchas personas de su misma procedencia». «¿Hay un problema?», preguntó, mirando a mi hermano. Mi hermano, que normalmente se rodeaba de personas con un alto nivel educativo y altos ingresos, parecía sorprendido. Tartamudeó, diciendo: Mi padre tampoco estaba dispuesto a dejarlo pasar. «¡Qué empresa tan patética! Solo una reunión de necesidades», gritó. «Exactamente. Empresas que hacen negocios en un lugar como este tampoco pueden ser buenas», agregó mi hermano, con su voz resonando en el pequeño espacio. Justo en ese momento, el presidente de la compañía con la que me estaba reuniendo salió, claramente después de haber escuchado el escándalo. El rostro de mi hermano se quedó en blanco y luego palideció. Cuando reconoció al hombre frente a él, bajó la mirada. El pánico lo invadió. «¿Qué pasa, Brian?», preguntó Lauren, confundida. «Idiota, no digas mi nombre», mi hermano susurró con urgencia, pero ya era demasiado tarde. «Brian, oh, eres tú», exclamó el presidente de la compañía, caminando directamente hacia mi hermano y mirándolo con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. «Tú eres el tipo que siempre se queda corto, señor Lon, el gerente de división, ¿verdad? Le debemos mucho, mucho a su empresa». Mi hermano estaba sudando profusamente. Su compostura se hizo pedazos cuando la comprensión lo alcanzó. Tartamudeó, tratando de decir algo. «Guardar la cara. Supongo que no soy memorable, ya que no somos una empresa decente». Cuando el presidente le devolvió las palabras de mi hermano, estaba claro que mi hermano había quedado completamente sorprendido. «Oh», murmuró, congelándose como un ciervo bajo los faros. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Mi padre, mi madre y Lauren estaban muy callados, dándose cuenta del problema que se estaba gestando. La atmósfera cambió mientras los empleados seguían observando. Su curiosidad creció. «¿De verdad creen que pueden venir aquí y exigir dinero?», dije finalmente, sintiendo una mezcla de ira y reivindicación. «Me has tratado como si no importara. No puedes esperar que intervenga y salve el día porque cometiste un error». Mi hermano abrió la boca para discutir, pero el presidente de la empresa lo interrumpió. «Si estás dentro del problema, debes responsabilizarte de tus acciones, Brian».
No es el trabajo de Amber rescatarte, especialmente cuando la has tratado así. La cara de mi hermano se puso roja de vergüenza. Miró a Lauren, que parecía atrapada entre apoyar a su esposo y reconocer la gravedad de la situación. Vas, dije, sintiendo una sensación de empoderamiento que no había tenido en años. Ya no era su saco de boxeo. Tienes que resolver esto por tu cuenta. Cuando me di vuelta para regresar a mi oficina, escuché al presidente llamarme. Amber, no dejes que te hundan. Has construido algo aquí y te mereces respeto por ello. Sus palabras se sintieron como un salvavidas. Sabía que había tomado la decisión correcta al cortar lazos con mi familia. Eran tóxicos y ya no necesitaba su negatividad en mi vida. Después de cerrar la puerta de mi oficina, tomé una respiración profunda, dejando que el estrés de la situación desapareciera. Había trabajado duro para crear mi propio camino y no iba a permitir que los errores de mi hermano descarrilaran mi éxito. A medida que avanzaba el día, reflexioné sobre lo lejos que había llegado. Había hecho la transición de sentirme como un paria en mi propia familia a tener mi propio negocio y hacerme un nombre. Finalmente tenía el control de mi vida y nadie podía quitarme eso. En los días que siguieron, mantuve la distancia con mi familia. Me concentré en mi negocio y trabajé más duro que nunca para asegurar su éxito. Me sentí bien por estar ocupado, por tener un propósito y por saber que ya no estaba definido por mi pasado ni por las expectativas de mi familia. Sabía que la situación de mi hermano no sería la última vez que escucharía de ellos, pero por ahora, estaba contento de construir mi vida en mis propios términos. Me volví hacia el presidente, todavía sintiendo el peso del momento. Lamento haber tomado tu valioso tiempo, dije con voz firme. A pesar del caos fuera de mi oficina, les pediré que se vayan. Oh, ¿estás seguro? Respondió con una sonrisa amable en su rostro. Hoy tengo tiempo, así que no me importa esperar. Puedes priorizar hablar con tu familia. Debería haber negado con la cabeza. No, no son mi familia. Miré a mis padres y a la familia de mi hermano. Sus expresiones eran una mezcla de sorpresa e indignación. Son completos extraños. Mis padres y la familia de mi hermano fueron sacados del edificio. Tal vez estaban aturdidos por el enfrentamiento con el presidente de la compañía, pero se fueron en silencio. El aire estaba cargado de tensión cuando la puerta se cerró detrás de ellos. Sentí una oleada de alivio, mezclada con una curiosidad persistente. Siempre había sabido que la dinámica de mi familia era complicada, pero esto era completamente nuevo, un nivel de distanciamiento. Una vez que se calmó la conmoción, me sentí obligada a investigar cómo mi familia había descubierto dónde estaba. No tardó mucho en descubrir la verdad. Lauren era la fuente. Tenía una amiga que estaba bien conectada y siempre sintonizada con las noticias relacionadas con las inversiones. Esta joven, que estaba haciendo olas en sus 20 años como una talentosa comerciante y propietaria de una empresa, resultó ser el exnovio de Lauren. Lauren se sorprendió al ver una foto de esta mujer en los medios y al darse cuenta de que era la hermana de mi hermano, la desertora de la escuela secundaria que una vez había descartado. Se me ocurrió que Lauren probablemente le había contado a mi hermano y a mis padres sobre mi sugerencia de que preguntaran. Yo me había llamado por dinero porque estaba ocupada y no había respondido a sus llamadas. Cuando no recibieron noticias mías, decidieron presentarse en mi empresa sin previo aviso. Mientras juntaba todas las piezas, quedó claro que Lauren había manipulado la situación para su beneficio. Un amigo que todavía estaba en contacto con Lauren había estado involucrado en los problemas financieros de mis padres y hermanos. No pude evitar investigar más a fondo la vida de Lauren, impulsada por una mezcla de curiosidad y enojo. Lo que descubrí me sorprendió. El niño que Lauren estaba esperando era de mi hermano. Pertenecía a su exnovio, el inversor que había llevado a mi hermano por este camino tan desastroso. Mi hermano debe haber estado devastado al enterarse de que todo había sido una mentira. Cuando la verdad salió a la luz, mi hermano y Lauren terminaron divorciándose. Lauren, junto con su exnovio, fueron puestos bajo custodia policial. Sin embargo, el dinero que habían perdido no iba a ser devuelto pronto. Las consecuencias de este incidente afectaron sus vidas y la carrera de mi hermano. Desde la debacle en mi empresa, mi hermano, que antes era una estrella en ascenso a los 20 años, se encontró relegado a un departamento secundario en la empresa. Este término se usa para describir los puestos menos deseables. Finalmente, renunció, incapaz de manejar la presión y la humillación por sus fracasos financieros y el caos que lo rodeaba. Las cosas tampoco mejoraron para mi padre. Se metió en problemas cuando el presidente lo vio perder los estribos con un subcontratista después de una investigación sobre su actitud laboral. Fue despedido. Solo podía imaginar la ironía de que hubiera pasado años menospreciando a otros por no tener una educación prestigiosa y repitiendo frases como secundaria o preparatoria.
Los graduados ya no valen nada ahora. Él estaba en el otro lado de esa ecuación. Las palabras que usó para avergonzarme volvieron para atormentarlo. Y tanto mi hermano como mi padre se quedaron sin trabajo como consecuencia de ello. Mi antigua familia, ahora reducida a un trío de desempleados, comenzó a comunicarse conmigo. Me llamaban, enviaban mensajes de texto o incluso cartas pidiendo reunirse y vivir juntos. A pesar de todo lo que había pasado, aún se aferraban a la idea de familia, pero no entendían la magnitud de la grieta que se había formado entre nosotros. Para asegurarme de que no pudieran aparecer sin previo aviso, les prohibí la entrada. Sentía que mi empresa era algo que estaba construyendo y que era un paso necesario para protegerme de sus intentos de volver a entrar a la fuerza en mi vida. Había creado algo desde cero y no estaba dispuesto a dejar que perturbaran mi paz, la cual había ganado con tanto esfuerzo. Todavía somos familia, ¿verdad?, dirían, intentando aprovechar nuestras conexiones pasadas para volver a tener acceso a mi vida, pero yo tenía una opinión diferente. Me mantuve firme. No los conozco. Son completos desconocidos para mí, respondí cada vez que no tenía intención de darles nada. Cada vez que decía esto, sentía una sensación de empoderamiento. Había trabajado mucho para forjar mi propio camino y crear una vida que tuviera sentido para mí. El dolor del rechazo de mi familia me había enseñado lecciones valiosas sobre autoestima y límites. Ya no me sentía obligado a adaptarme a sus necesidades, especialmente cuando su comportamiento pasado había sido tan tóxico. En mi nueva soledad, descubrí las alegrías de la independencia. Me enfoqué en mi negocio, explorando nuevas oportunidades y haciendo networking con otros profesionales. Me sumergí en mi trabajo, agradecido por la libertad de definir mi propia identidad, sin el peso de las expectativas familiares. Mirando atrás, me di cuenta de que cortar lazos con mi familia había sido una de las mejores decisiones que pude haber tomado. Las personas que una vez intentaron menospreciarme, ahora eran las que buscaban ayuda, y aunque podía simpatizar con sus luchas, sabía que tenía que priorizar mi propio bienestar primero. Mi vida ya no estaba definida por mi pasado, sino por las decisiones que tomaba cada día. A medida que seguía construyendo mi negocio y cultivando nuevas relaciones, me sentí más fuerte que nunca. El futuro era brillante y estaba decidido a aprovechar cada oportunidad que se me presentara.